Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Aguayo. El día de hoy vamos a estar viendo una presentación enfocada a la parte de Loto o la parte de seguridad en el trabajo, como es todo el tema englobado. Vamos básicamente a revisar cuáles son el respaldo de la normativa y de los argumentos para utilizar este tipo de productos y obviamente los productos de Panduit. Esta es una presentación que normalmente también se le ofrece a los clientes, a los usuarios finales. Dependiendo del tipo de usuario final, escogemos también la presentación y el tiempo que durará la presentación. Hay presentaciones que pueden ir hasta 3 horas, dependiendo de la cantidad de gente y también dependiendo del tipo de capacitación con respecto a los elementos que vemos, ¿no? Candados y algunos otros más, y que podamos también hacer ejemplos de la parte del desarrollo del programa de energías y de la aplicación de los mismos bloqueos en áreas en específico. Entonces, es todo un programa completo, se los comento porque tenemos mucho interés en que este tipo de presentaciones se puedan dar presenciales. Obviamente ahorita sabemos que eso no se puede, pero llegará el momento en el que estas presentaciones puedan ayudarlos a ustedes también como usuarios finales con un área de mantenimiento a tener a todo su personal bien entrenado y más bien con el conocimiento básico y de sentido común que tiene que ver con el bloqueo y la identificación, que es la seguridad en el trabajo. Todo esto obviamente también respaldado con el hecho de que viene en la parte de certificación y normativa de Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Norma Oficial Mexicana. Entonces vamos a ver un poco de eso. Me gustaría que ustedes conozcan también algo de números de la normativa, no algo muy extenso, sino que sepan de qué se trata cada una de estas relaciones que hay con la norma y cuáles son los elementos mínimos que se tienen que utilizar a la hora de hacer un mantenimiento, un bloqueo y una identificación adecuada, tanto en mantenimientos como en áreas donde se está haciendo un bloqueo únicamente, ¿no? Bien, entonces en la agenda vamos a revisar, en la presentación, perdón, lo que es el Loto, el marco legal, las definiciones, el programa Loto, el procedimiento de aplicación y las recomendaciones. Lo vamos a hacer por encima porque mi intención es que ustedes vayan conociendo cada una de estas características, de estos pasos más bien, que llevan hacia el aumento de seguridad en las áreas en áreas, perdón, que pueden ser peligrosas sin que los empleados estén totalmente conscientes de ello. Esto en tableros y en diferentes puntos donde puede haber almacenadas energías. Vamos a ver los procedimientos de aplicación y las recomendaciones al final. Lo vamos a ver con una pauta rápida, les digo, porque finalmente es una presentación corta. Sin embargo, esta presentación puede extenderse más, como les digo, ya enfocada también en ejemplos. Bien, Loto o Lockout, Tagout es un concepto americano que se deriva directamente de OSHA y de la implementación de buenas prácticas en áreas de trabajo de empleados. El bloqueo y etiquetado es como tal como se traduce aquí en México y es todo elemento de seguridad que puede realizar bloqueos y señalizaciones en puntos eléctricos, electrónicos, mecánicos, básicamente donde haya cualquier energía, aparte de esa, como la hidráulica, neumática, energía cinética almacenada, por ejemplo, en resortes, y también algunas otras energías no contempladas, como algunos elementos que puedan funcionar por medio de gravedad. Entonces, la intención del programa es identificar todas esas energías, bloquearlas de manera adecuada y evitar que haya accidentes en las áreas de trabajo y en áreas también, no tanto, no solo de trabajo en producción, sino también en construcción, que eso es algo importante. Muchas veces se tiene mucha conciencia de este tipo de certificaciones y de información mucho más enfocado hacia una empresa que ya está funcionando, una industria, pero también se utilizan todos estos medios en la parte de contratistas o de construcción, donde muchas veces no son contemplados.
Entonces, el alcance de la aplicación del loto es cualquier elemento que esté arriba de los 50 volts. Se menciona que abajo de 50 volts no requiere un bloqueo. Sin embargo, esto es relativo porque pues todos los elementos que nosotros conocemos, eléctricos, electrónicos, se alimentan con 120 volts de la toma eléctrica. Entonces, cualquier punto debe de ser bloqueado, ya sea una clavija o un contacto, si es que se va a trabajar sobre ese punto, ¿no? Las normatividades son extensas. La norma oficial mexicana, que es en sí una copia del National Electrical Code americano, es una norma que es extensa en toda la cobertura, tomando en cuenta también Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como se los dije, y también señalización de algunos otros factores, como la parte, por ejemplo, química, colores y señalización, seguridad e higiene, etcétera. Nosotros vamos a hacer mención el día de hoy a la parte de los bloqueos eléctricos, sin embargo es más extenso. Dentro de un programa de control de energías también debe de estar señalizado eh, qué tipo de indumentaria y qué tipo de equipo de protección debe utilizar una persona antes de tener acceso a un tablero, por ejemplo. Entonces, la norma 004 es la que está referenciada a Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que menciona o que hace la especificación, perdón, del uso de etiquetas y candados. Sin embargo, vamos a ver también comentarios de lo mismo, etiquetas y candados, a lo largo de toda la norma oficial mexicana en la 001, 005, 017, 022, 026 y 028. Inclusive también en señalizaciones o más bien menciones de ANSE. Es importante recalcar por qué hacemos relación con OSHA o con o con los organismos americanos. También Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las normativas, la 004, están referenciadas a todas todos los estatutos que plantean los americanos. Entonces, en eso son prácticamente iguales. Por lo mismo, digo, muchas veces nosotros tenemos cierta necesidad por requisitos básicos. Los americanos tienen requisitos básicos más exigentes que los mexicanos y por eso también se hace ese ejercicio de absorber la información que ellos crean. Como tal, en la 004 se mencionan los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que utilicen centros de trabajo. Aquí es la primera parte donde se mencionan las tarjetas de aviso. Está en el inciso 7.2.2. Importante, esto me lo paso rápido, sin embargo, nosotros tenemos un extracto de la norma en PDF, el cual si ustedes lo necesitan se los podemos enviar. No es un extracto muy extenso, son 6 hojas más o menos, pero les sirve como para poder tener la referencia. Obviamente, si ustedes quieren hacer referencia a estos incisos, también les podemos pasar todo el resumen de la presentación para que los tengan identificados. En la NOM 0028, que es la de Organización del Trabajo y Seguridad de Procesos de Sustancias, se menciona en su inciso 11 el bloqueo y el etiquetado como parte principal o como requisito. En la guía E se requiere también el candadeo y el etiquetado para trabajos peligrosos. Y en la guía K, donde se marcan los procedimientos de operación, también se mencionan en los procedimientos de seguridad el tarjeteo y candadeo. Entonces, como tal, esto empieza a sentar la base de cuáles son los elementos mínimos que se utilizan para poder hacer un candadeo y etiquetado exitoso en base a la normativa. En la 029, que habla de mantenimientos de instalaciones eléctricas, se menciona en la sección 8 en los procedimientos de seguridad el colocar señalización y candados. Seguramente en prácticas comunes todos hemos visto algún tablero que no está identificado con etiquetas adecuadas, que únicamente tiene una hoja y algún tipo de tal vez alambre o un candado normal para etiquetar y bloquear ese punto. En un momento vamos a ver cuáles son las características adecuadas de los elementos que hacen ese bloqueo, ¿no? Por ejemplo, no se utiliza papel ni cualquier otro elemento que no esté plastificado o que sea repelente al agua para evitar que se vaya a dañar. Ese es uno de los más lógicos, pero hay otras características más que vamos a revisar. Bien, volviendo al marco legal, en la 029, donde también se menciona la parte de mantenimiento de instalaciones, en sección 10.3, 10.5 y sección 11 están las mismas características. Inclusive en la sección 11 también se menciona el aviso de la leyenda peligro no energizar y los bloqueos físicos como los candados. Esto es importante porque ya no solo se está haciendo mención a una tarjeta, sino que se está haciendo mención también a cuáles son los datos mínimos que debe de tener, que debe de marcar qué es lo que la alerta, como el peligro no energizar,
y incluso también trae los datos de la persona que está haciendo el bloqueo. Entonces, vamos viendo que hay mucho más demanda bien, mientras nos vamos acercando, perdón, a la norma 004. Bien, algo importante que se le menciona también a la gente en las capacitaciones son los requisitos mínimos, ¿no? Tanto las personas deben de estar capacitadas, entender y hacer un examen para garantizar ese entendimiento, así como los empleados, digo, los empleadores, perdón, deben de también otorgar todos los elementos necesarios para poder hacer el mantenimiento y las operaciones diarias adecuadas en la empresa o en el área donde se esté trabajando. Por lo mismo, las principales obligaciones van con respecto al desarrollo y la implementación del mantenimiento, que obviamente haya un líder y haya también una gerencia, un manager, el uso de los dispositivos adecuados, tomando en cuenta que muchos pueden estar utilizando algo que no es lo correcto con respecto al tamaño, la dimensión del candado, inclusive si es un candado sí para bloqueo, pero no tiene la dimensión adecuada, también eso es no utilizar algo adecuado, correcto. Asegurar que los equipos estén reacondicionados, se puedan bloquear. Esto es porque hay muchos equipos tal vez nuevos que no tienen un bloqueo adecuado porque no se hizo tal vez la instalación correcta, puede suceder. Desarrollar e implementar todo el proceso de bloqueo para máquinas. Eso es algo que ahorita vamos a ver muy rápido. Usar solamente dispositivos de bloqueo y etiquetado autorizados, obviamente de los que se deben de usar. Asegurar que los dispositivos permitan identificar a cada persona que va a poner ese bloqueo, revisar los procedimientos de control de energías y proveer el entrenamiento efectivo. Son varios pasos los cuales hacen un programa de control de energías efectivo. Ahorita vamos a ver un documento donde se hace un control de energía de una máquina, que es uno de los ejemplos que se pueden tomar en cuenta para poder desarrollar un programa de control de energías inicial. Bien, el programa Loto lleva 5 pasos. El primero es el desarrollo de la documentación. Antes de vender cualquier equipo, antes de poder siquiera pensar en tener contacto físico con un elemento a bloquear, primero hay que saber qué es lo que se va a bloquear, describir cuáles son las actividades y hacer todo un archivo, un documento que le sirva al empleado para poder hacer un bloqueo sin necesidad de que hayan personas alrededor, únicamente con las instrucciones, obviamente identificando todas las áreas, identificando las actividades que va a hacer en el momento del bloqueo. El otro es los procedimientos gráficos para las máquinas. No solamente se hacen mención por medio de códigos o identificación por nombres clave, sino que también se debe tener imágenes de los puntos que se van a bloquear y los tipos de energías, porque obviamente puede ser una energía eléctrica, una energía neumática, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Hay que identificar los puntos de control de energía. Esto también se hace en base a la OSHA, en base a las energías, como les comentaba. Muchas veces se deja pasar algún punto porque no se conoce la maquinaria completa y todo esto, toda la asesoría y todo la elaboración, perdón, del documento que va a mostrar el bloqueo debe de considerar todas las energías. La cuarta es la capacitación y la comunicación. Es obvio que la gente no va a estar enterada de utilizar los elementos si nunca se les capacita. Hay que tener control de cuáles personas ya fueron capacitadas, cuáles ya tienen un examen, cuáles ya tienen un DC3, por ejemplo, y cuáles también tienen en su currículum el conocimiento de estas bases de loto. Al final de todo es cuando hacemos el gol, realmente. Los dispositivos y todas las herramientas de bloqueo son elementos que sabiéndose utilizar funcionan en su parte básica y de identificación. Eso es importante porque obviamente tienen una fuerza y un destino para el que están elaborados. No son candados de alta capacidad como para una cortina de una tienda, sino que son candados que igual pueden ser bloqueados y destruidos en el momento en el que se requiera, sin aplicándose una fuerza excesiva, pero no tan excesiva como con un candado convencional. Bien, para poder hacer el procedimiento de apagado y encendido se involucran diferentes puntos, los cuales hay que tomar en cuenta. En sentido común, ustedes me darán la razón de que son puntos bastante obvios. El primero es la preparación para el apagado. Obviamente en un área de producción hay que informar a todas las personas que se va a hacer un apagado, que se va a ver un área de mantenimiento y que va a estar clausurada y que obviamente no se debe de acceder y que si se accede no se debe de activar ni manipular nada de los elementos que estén ahí. Se debe de realizar el apagado del equipo siempre en un procedimiento en el que apaguemos todas las alternativas de encendido, no únicamente el botón de paro,
porque ese es el de emergencia. Obviamente se tiene que hacer una desconexión. Inclusive se hacen desconexiones también mecánicas, si hay una forma de quitar las clavijas o los contactos directamente de la energía eléctrica. Esto es con un aislamiento. El aislamiento obviamente se puede hacer con los elementos ya adecuados o con elementos también alternativos. Alternativos me refiero a las clavijas, y los ordenados pueden ser los desconectadores o los interruptores principales. Mientras mejor aislemos la energía y menos haya la posibilidad de que brinque alguna descarga o de que tengamos alguna alimentación no deseada, mejor. La fase 4 es la aplicación del candadeo y el etiquetado. Obviamente todo esto es en base a poder identificar las áreas en donde se puede encender o apagar el equipo, esto es desde afuera, o donde no queremos que se vaya a abrir el punto. El otro es el control de energía. Esto es muy importante. El control de energía es el punto en el que se determina que no hay ninguna alimentación eléctrica y que no hay ningún voltaje residual en el equipo. Principalmente equipos tableros que manejan variadores de frecuencia o que manejan otros elementos capacitivos o inductivos como motores y capacitores, obviamente, pueden llevar voltajes residuales, los cuales tienen que ser identificados por medio de un multímetro o por medio también de algunos otros elementos como verificadores de ausencia de tensión como los que maneja Panduit. Insisto, es muy importante no solamente tomar en cuenta las alimentaciones eléctricas, sino también alimentaciones neumáticas, hidráulicas, que pueden estar en algún estado de funcionamiento pausado y que puedan estar cargados como resortes, como cilindros de gas o como también elementos que puedan estar utilizando gravedad. La otra es verificar el aislamiento del equipo, encenderlo y apagarlo con los botones para cerciorarse de que no hay ninguna forma de que vaya a encenderse por algún movimiento mecánico. Y la 7, que sería el paso de encendido, sería básicamente caminar sobre nuestros pasos en retroceso, dándonos cuenta de que todo el servicio ha concluido, de que no hay nadie alrededor, de que no hay herramientas adentro y que se retira básicamente todo lo que no estaba cuando estaba funcionando el equipo. Se reinstalan las guardas de seguridad que han sido removidas, se retiran los bloqueos y etiquetas Loto. Solo personal autorizado lo puede retirar, eso es algo muy importante, es parte de la normativa también, y se operan los dispositivos de aislamiento de energía para restaurar la energía del equipo, y al último se hacen pruebas para saber que todo está en orden. Bien, antes de mostrarles los candados y todo lo demás, les quiero mostrar algo de información que nosotros tenemos para ustedes. Esto es, por ejemplo, un procedimiento de bloqueo de una máquina en donde se muestran la información, obviamente, del cliente, de quién está a cargo, de cuál es el nombre de la máquina, cuál es el ID de la máquina. Ya saben, hay máquinas que se conocen como revolvedoras, como trascabos, etcétera, pero hay que identificarlas también con otro nombre clave. Se marcan la cantidad de energías que están involucradas en esa máquina y también se marca físicamente con imágenes dónde están ubicadas esas energías y cómo se deben de bloquear, cómo se encuentran ya en posición de apagado y también con el loto aplicado. Entonces, tenemos la energía eléctrica y tenemos la energía neumática, donde se hace mención a las dos energías, y obviamente también se marcan las dos energías dentro de un check score o documento para hacer revisiones, en donde obviamente vamos a estar definiendo cada uno de los pasos. Si se fijan, es bastante lógico cómo se siguen los pasos, y es bastante también intuitivo para las personas que es su primera vez que agarran o este documento, pero que tienen experiencia en mantenimiento, lo pueden desarrollar muy fácilmente. Entonces, esto es parte del procedimiento de control de energías. Es algo que nosotros enseñamos a hacer a los clientes en lo básico, obviamente. Ya cuando estamos hablando de una certificación, de un ISO en la parte de seguridad, hay que meterse más a detalle, hay que verlo todo desde un punto de vista mucho más profesional, mucho más extenso más bien, y cambia, pero esto básico es lo principal que se debe tomar en cuenta al principio para tampoco tener problemas legales, que es algo muy importante, ¿no? Porque ahorita hemos tocado todo el tema de seguridad, pero a las empresas, como a todo usuario, le interesa también la parte legal en la que puede tener alguna multa, no solo desde el tema económico, sino también que caigan algunos impactos en los costos de las primas. Bien. En los candados, como se manejan, es obviamente con características adecuadas para que no se vayan a zafar, para que sean fuertes, para que sean resistentes a condiciones ambientales, identificables y que puedan ser retirados por el responsable de bloqueo.
porque por lo general en normativa, bueno, en normativa se mencionan varias alternativas, las cuales vamos a ver de combinaciones de candados, pero por lo general los usuarios lo que hacen es que asignan un candado y una tarjeta, a veces ya personalizada con la imagen de la persona, directamente al usuario para que lo pueda poner cuando vaya a hacer bloqueos y mantenimientos. Obviamente deben de quedar los candados bajo la supervisión del tema de retirarlos dependiendo del turno que esté trabajando. Los candados más comunes son los no conductivos, los dieléctricos, los que tienen una cubierta de plástico. Hay obviamente diferentes colores para identificar cada una de las áreas, ya sea mantenimiento, contratistas, seguridad, etcétera. Se surten con una llave o se pueden surtir también con llaves maestras para que las tengan un usuario tenga acceso a todos los candados. Los candados laminados tienen una característica similar, obviamente, de bloqueo, pero en este caso el laminado se utiliza más para partes mecánicas como válvulas, como compuertas que no llevan electricidad, pero que sí requieren de una sujeción mucho más firme. Las combinaciones, como les decía, hay llaves individuales, que es lo más común, y la llave de combinación por grupo de candados, en la que igual se puede tener una sola llave que abra todas, un grupo de llaves que abra un grupo de candados y que otra llave también tenga poder sobre las demás llaves, ¿no? Hay varias combinaciones dependiendo de cuál es la que necesiten. Para candados autolaminables se puede hacer también el cambio del cuerpo, cambiando una pequeña etiqueta para darle doble uso al candado o darle un uso específico cuando no se esté utilizando o si son candados de repuesto. Y en el caso de las tarjetas de identificación, Panduit tiene una línea muy extensa de tarjetas que obviamente resisten las condiciones ambientales, son plastificadas, tienen un anillo de seguridad, aguantan la parte mínima de certificación de 50 libras de fuerza que se puedan aplicar y cumplen también con las dimensiones que marcadas en la normativa. En la norma se marcan unas dimensiones como las están viendo ustedes en este momento, con la tarjeta dividida en tercios. Obviamente tiene la identificación del nombre, de la fecha, de la actividad también que se pueda estar haciendo y puede tener también la imagen de la persona. Esto se puede hacer personalizable desde Panduit, pero lo bueno, y como lo marca la normativa, es que se puede hacer personalizable de parte de ustedes. Nosotros vendemos etiquetas de las más sencillas para que puedan ser personalizables, digo, no personalizables, sino más bien que tengan la información necesaria para bloqueos generales y más amplios, si así lo pudiéramos decir. Y lo más adecuado también es que el usuario tenga una identificación que pueda cargar todo el tiempo. Entonces, estas tarjetas tienen un requisito básico con respecto a las dimensiones, como les comentaba, la información principal que debe ser el mensaje con el texto en colores que resalten, en este caso negro, amarillo, también se pueden utilizar los colores rojos, la información secundaria, por qué se prohíbe o qué es lo que no se quiere que se haga, y la información adicional con todos los datos de la persona que lo va a hacer. Obviamente, las tarjetas pueden venir en diferentes idiomas, dependiendo de la necesidad. Si es que también se encuentran trabajando personas que tengan un idioma diferente dentro de las instalaciones, por normativa debe de haber esa parte bilingüe de la señalización. Obviamente, todas están plastificadas y tienen un anillo de seguridad, el de 50 libras. La plastificación es obvia. Hay muchos lugares en industria alimenticia donde se maneja una humedad muy alta y una hoja o cualquier elemento que la pueda absorber se puede desechar muy fácilmente. Los dispositivos de bloqueo, que son el complemento a la etiqueta y al candado, son dispositivos plásticos preparados para utilizarse en diferentes áreas, por ejemplo, en interruptores tanto europeos como americanos, en interruptores de caja moldeada, grandes, hasta un amperaje considerable de 2000, 3000 amperes, se pueden todavía utilizar con este tipo de candados. En el caso de que sea un bloqueo ya para un interruptor, un electro, ya se tienen ahí espacios preparados para las manijas para que se pueda poner el candado, ¿no? Todo lo que es los bloqueos de otras energías como la neumática y como también otras alternativas de bloqueo un poco más pequeño como para las clavijas y para los contactos, también son elementos que manejamos nosotros constantemente dentro de kits o de manera independiente. El dispositivo de bloqueo debe de ser resistente a las condiciones ambientales, es la principal característica. Obviamente proveer la protección al bloquear a los medios de aislamiento y tener también esa lógica para poderlos poner. Recuerden que una de las de los pasos, perdón, a tomar a la hora de hacer un bloqueo es también hacer la prueba de si está o no encendida la máquina y dice de si el bloqueo o no está bloqueando de la manera adecuada, obviamente intentando forzarlo, ¿no? Bien, los bloqueos de termomagnéticos con los elementos más simples son de esta manera. Hay un bloqueo, obviamente se pone en la posición de apagado del interruptor.
Se puede poner también con un desarmador clemero o para clemas, un desarmador largo, pequeño, plano de cruz. Y también hay unos variantes de este tipo de bloqueos que ya cuentan con esa herramienta instalada nada más para que se pueda poner y se pueda bloquear con el candado y ya no se pueda utilizar. Las dos funcionan de la misma manera. Así es como quedaría un interruptor bloqueado con un bloqueo de interruptor, candado y etiqueta. Finalmente es la manera adecuada de hacer un bloqueo cuando se va a trabajar, por ejemplo, en un área que un contratista va a trabajar en un área donde no se quiere encender ninguna de las alimentaciones. Obviamente bajamos la pastilla de ese circuito y lo tenemos identificado en el tablero. En el caso de que obviamente se vaya a trabajar en circuitos múltiples o que se vaya a trabajar en una parte de los alimentadores, se puede bloquear también el interruptor principal y así sucesivamente. Los bloqueos de termomagnéticos se pueden utilizar con los termomagnéticos de 3/4, que son los de pastilla, o se pueden utilizar también con los termomagnéticos tipo europeos, que son los de Rieldin. Entonces, en eso básicamente no tenemos ninguna problemática en la compatibilidad. Igual en los interruptores grandes, un interruptor termomagnético grande para un I-line o para un interruptor como interruptor derivado de un electro, es un interruptor que también tiene un bloqueo específico, que es este grande de plástico, que también lleva la herramienta. Se pone el bloqueo, ahí se puede ver la pestaña de la herramienta, se pone el candado y se pone la etiqueta. Si se fijan, no tiene mucha problemática, la lógica es muy sencilla de cómo instalarlo y muchas veces los empleados saben hacer una parte básica, pero se omiten algunos pasos, ¿no? Entonces, esto es lo importante para que ellos vayan viendo cuáles son los elementos y obviamente todo el background de todos los documentos que se generan es la parte importante para que el empleado pueda seguir las reglas y los procesos de cómo se quiere hacer para evitar un accidente. Bien, el bloqueador de clavijas industriales no tiene mucha ciencia, básicamente se pone el bloqueo, se pone el candado, utilizando por ejemplo, se puede poner también con un cintillo y así se bloquea también de la conexión. Lo mismo también con los apagadores de palanca o un apagador de balancing en el que se tapa el área donde se puede manipular el encendido y apagado. Las válvulas de compuerta tienen un concepto todavía más sencillo. Lo que se hace es poner este pequeño capuchón, bueno, gran capuchón dependiendo del diámetro de la válvula y dependiendo del diámetro se pone la etiqueta también y se pone el candado. Aquí pasé un poco rápido este slide, le regreso un poco para que lo vean. En dado caso de que no se pueda porque la válvula es muy grande, porque el vástago sobresale y tendríamos que hacer una perforación, se puede utilizar el tipo de bloqueo universal. Ahorita lo vamos a ver. Aquí están los bloqueos para válvulas de esfera. También no tiene mucha ciencia. Está dividido en dos partes. La parte de arriba se coloca junto con la parte de abajo, queda como un pato. Se pone el bloqueo y ya no se puede girar la válvula. El bloqueo neumático también, el disco es muy sencillo, el disco se abre, se pone el macho sobre el disco, se cierra y ya no puede juntarse con la hembra, muy sencillo. El otro es el dispositivo de bloqueo múltiple que les comentaba, el cual, por ejemplo, para aplicaciones grandes donde no se tiene o se pueden, más bien que se pueden cuantificar los candados para otro tipo de servicios, se pueden utilizar estos para bloqueos múltiples si es que toda el área se tiene que bloquear. Entonces, por ejemplo, en este caso, los desconectadores o los seccionadores. Está, por ejemplo, estas válvulas que también son grandes y que no son del tamaño adecuado e inclusive también elementos móviles como un montacargas también se puede utilizar con el bloqueo múltiple. Los bloqueos para grupos se utilizan cuando hay más de una cuadrilla trabajando en un área y que obviamente tienen un supervisor. Todo eso tiene un concepto específico, eso es muy importante hablarlo porque los bloqueos grupales también se trabajan con diferentes herramientas. Estos son, por ejemplo, los bloqueos grupales más sencillos para trabajar en un área, pero también hay cuando son áreas muy grandes y hay varios managers que están encargándose del bloqueo, se pueden utilizar este tipo de bloqueos de dispositivo en grupos. Las estaciones de bloqueo son muy funcionales cuando hay mucha rotación de personal o están asignados a diferentes áreas con un candado personalizado y con candados, con una serie de candados más para bloquear ciertas áreas y se puede hacer este tipo de estaciones de bloqueo para poder tenerlo todo identificado y a la mano. Lo que más se vende son los kits. Los kits es una solución que el cliente ya ve como algo englobado. Obviamente tiene un precio preferencial y también cubre con las necesidades básicas de Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los que nosotros manejamos más son como estos que ustedes ven aquí, donde está la lonchera, porque se puede cubrir una cantidad más grande de personal. Hay uno muy
para una sola persona como para electricista, que es este que ustedes ven en el lado derecho, donde solo se tienen 5 etiquetas, un candado, etcétera, cosas para donde va a estar trabajando una sola persona. De todos estos tenemos existencia, que es importante, y obviamente se pueden manejar todos por separado. Bien, una vez habiéndoles dicho esto, las recomendaciones son muy claras y son muy importantes. Algo de lo que no hablamos son las multas. Las multas son muy fuertes y los accidentes por lo general se dan en las situaciones cuando el usuario ya no está tenso y piensa que no hay ningún peligro alrededor. Por lo mismo, los voltajes residuales son de los más peligrosos, son los que sueltan más descargas a las personas, no tanto cuando están los equipos vivos, que sí, también es un punto en el que puede resultar electrocutado a alguien, pero sabemos que cuando la persona está consciente de que el área está viva, es mucho más cuidadoso en su trabajar. Los problemas empiezan cuando las personas ya están muy confiadas de que ya se hizo todo el mantenimiento, de que no hay áreas vivas, de que todo está descargado, como lo creemos todos cuando vemos un equipo apagado y que puede haber un voltaje residual o algún elemento que se pueda mover y provocar un accidente. Entonces, las recomendaciones son solo trabajar en equipos calientes o vivos si es absolutamente inevitable, si es necesario. Hay veces que sí se tiene que hacer. Sin embargo, miren, tomarse un poco de tiempo puede salvar una vida y en este caso se cuantifica de esa manera, no con tiempo muerto para la parte de producción, ¿no? La otra es no olvidar las fuentes de energía secundarias almacenadas, que es lo que les comentaba y les recalco. El otro es utilizar las inspecciones anuales como el entrenamiento regular. Se sugiere que se haga una vez por año. Nosotros con los clientes lo hacemos una vez por año. Clientes que ya tenemos cautivos, obviamente, que nos compran y que hacen los bits anuales con nosotros. Nosotros hacemos anualmente esto y si requieren alguna capacitación extra, la hacemos también. Entonces se puede hacer también al tema de necesidad que ustedes tengan. El bloqueo y etiquetado es una parte del programa. Es obvio que también, aparte de comprar las etiquetas y los candados, hay que enseñar a utilizar a la gente esto y tener todo el programa asentado. No es nada más, ok, ya tengo ahí mis candados, mis etiquetas, ya vino Pando a dar la capacitación, ya todo está listo. Lo pueden hacer porque saben y lo han hecho anteriormente. No, hay que tener procedimientos si es que se van a hacer mantenimientos en tableros. Esos procedimientos, dependiendo del tamaño que ustedes tengan, son auditados por Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es importante que lo sepan. Y obviamente una auditoría puede causar una problemática no solo legal, sino del cierre de toda una empresa, ¿no? Bien, es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho. Vamos a estar teniendo otras 2 presentaciones la semana entrante. Buscamos acercarnos a ustedes a través de esta información útil y de reflejarnos en sus necesidades. Esto es importante, por eso trato de hacer la presentación no de una manera tan cuadrada, sino también pasándome a algunos otros documentos que nosotros tenemos. Nosotros manejamos información que ustedes pueden recibir y ustedes pueden también utilizar si es que son contratistas sus clientes finales y poder incentivarlos a tener este tipo de capacitaciones y acercamientos con Panduit. Aquí hay un poco de datos con respecto al el dinero que se pierde, los accidentes, horas muertas, etcétera, para poder cubrir todos los intereses. Esto es como la parte inicial, pero nosotros dentro de todo el programa sugerimos obviamente y damos esa parte de valor agregado con la presentación, antes obviamente de estar más enfocados en el tema de venderle al cliente. Entonces, esto que es el programa, los procedimientos, el entrenamiento, todo se muestra aquí. También tenemos otros documentos que van enfocados a que el cliente conozca cuáles son lo que tenemos dentro de la propuesta de Panduit, lo que más se mueve. Este que es el boletín de candados y kits de seguridad, aquí lo pueden ver. Pueden ver cuáles son las configuraciones. Básicamente toda la información que vimos hace un momento en la presentación está aquí incluida para que el cliente pueda visualizarlo. Y también le podemos mandar el catálogo en una liga para que lo pueda descargar, un catálogo con más contenido para que pueda ser más fácil también para él ver otras alternativas de bloqueo. Por ejemplo, no hablamos del bloqueo, pero hay un bloqueo para botón accionador para cualquier tipo de máquina, de estos botones que son como tipo push. No recuerdo el tamaño de milímetros, pero son dos opciones de tamaño en milímetros, veintitantos y treinta y tantos milímetros. Tenemos esas alternativas y tenemos alternativas más a medida que tal vez ustedes no hayan encontrado en otra parte o que no hayan imaginado que tenemos y que sí manejamos. Entonces,
Voy a estar en contacto con ustedes como lo he estado haciendo en las otras sesiones a través de los correos que me hacen llegar Liz y Ayerim con la información de sus dudas. Por favor, si tienen dudas o comentarios, ahorita voy a abrir los micrófonos por si tienen alguna pregunta, la podemos revisar, tenemos todavía tiempo. Les digo, es una presentación rápida porque sí se extiende más a la hora de tener toda una multitud o de tener un foro más en vivo. Es obvio donde ahí salen más las preguntas. También sondeamos un poco cuáles son las personas, cuánto tiempo tienen en el área de mantenimiento, si conocen Loto, si han tenido algún tipo de certificado, si conocen qué es el DC3. Hay una interacción mucho más extensa con los clientes a la hora de dar la presentación en vivo y de estar más enfocados en un área, ¿no? También dividimos si es que vamos a acercarnos al área de seguridad o al área de mantenimiento. Obviamente damos una presentación que toca los dos puntos o los dos departamentos, pero también que es más especializado para lo que ellos quieren ver. Entonces, los exhorto a que si tienen la necesidad, nos busquen. Ahorita en estos momentos que todo el mundo está viendo algo administrativo, podemos tocar base con managers y podemos tocar base también con gente, con supervisores o con gente que tienen ya sea una laptop asignada para poder explicarles lo que podemos hacer por ellos, ofrecerles el programa completo y darles esta capacitación básica para que ustedes la puedan dar también básicamente con sus usuarios, con sus empleados, perdón. Entonces, voy a Yerim, si hay alguna pregunta ahí en el chat y podemos empezar a revisarlas, te agradecería mucho. Yo de todas maneras, pues hacemos la dinámica enviando la información en base al correo que tú me mandas con todos los datos de los clientes que están interesados, ¿va? Ok, claro que sí. Comenzamos con las preguntas en orden que las fueron enviando. Hugo Sí, Cortés Montes pregunta, ¿esto sería por norma mexicana arriba de 50 volts? sí, la norma oficial mexicana menciona esa limitación, arriba de 50 volts. Abajo de 50 volts se supone que no hay un peligro, latente dentro de elementos que puedan guardar voltaje residual. Ojo, obviamente si ustedes van a estar haciendo la alimentación eléctrica de un equipo y lo van a estar manipulando, se tiene que apagar forzosamente, ¿no? Cuando ya debe de estar bloqueado es cuando está la característica de que sea menor de 50 volts. Pero insisto, la mayoría de los elementos que nosotros utilizamos entre electrónica, ya sea electrónica de control, electrónica doméstica, electricidad directamente con, por ejemplo, ventiladores y algunos otros elementos que conectamos a la red eléctrica, se alimentan de 120 volts. Entonces, como tal, pues yo les diría prácticamente cualquier elemento eléctrico y electrónico se debe de bloquear si se va a hacer un mantenimiento o manipulación. Ok, Daniel Lima pregunta, ok, Daniel, sobre la presentación también Hugo, y como ya lo comentó David, él se les va a estar haciendo llegar. Y Hugo Sí, Cortés pregunta, problema. ¿tienen etiquetas para tuberías? Sí, manejamos etiquetas para tuberías. Mira, la mayoría de las etiquetas para tuberías que manejamos, que se manejan obviamente con tiempo de entrega, con buena existencia, competitivas con el mercado mexicano y todo esto, son etiquetas que no están impresas. O sea, por lo general lo que hacemos es vender el rollo con el color que busca el cliente, ya sea rojo, amarillo, etcétera. Venderles también el ribbon para que puedan etiquetar lo que necesiten por medio de las etiquetadoras de Panduit. Hay una etiquetadora que puede etiquetar hasta 4 pulgadas de ancho con rollos continuos de hasta 15 metros, que pueden tener diferentes características. Inclusive esos rollos también pueden ser tipo para etiquetas de arc flash. Entonces, si lo que buscan es para tubería, para poder personalizar y para poderlas hacer al tamaño, es lo que más recomiendo. También vendemos las preimpresas. Sin embargo, ahí el mercado mexicano es un poco más competitivo en la parte de precio. Eso sí, en calidad, Panduit sí se los lleva porque, pues, obviamente las certificaciones de los materiales que se utilizan en Estados Unidos para ese tipo de instalaciones son mucho más, demandantes, si lo pudiéramos decir así, no por decir que las cosas que se utilizan aquí son malas, pero sí a veces se busca mucho bajar
el precio y se sacrifican algunas cosas en el mercado mexicano, ¿no? Entonces, sí tenemos la alternativa, sería cuestión de que lo revisemos, pero bueno, nosotros vamos mucho para impulsar el tema de las impresoras porque también te pueden servir para un montón más de aplicaciones, ¿no? Una impresora dentro de un área de mantenimiento puede servir no solo para identificar tuberías, sino para poder también identificar cables por medio de identificaciones de cintas o de etiquetas tipo autolaminables, por ejemplo, y también etiquetas de las termocontráctiles que lo hemos estado utilizando mucho con diferentes empresas, con Intel, con Sanmina, con Flextronics. Le hemos vendido este tipo de etiquetas para esa impresora que se ponen directamente en el cable, se contraen obviamente por su naturaleza y no se despintan ni tienen problemáticas a pesar de estar expuestos a ambientes un poquito más demandantes. Entonces, sí, sí hay esa lista. Si tú necesitas algo muy en específico, ahorita voy a volver a poner el slide donde viene mi correo. Y de todas maneras, lo puedes poner también ahí dentro de la información que se manda dentro del webinar y yo te estaré respondiendo en breve, entre el día de hoy y mañana. Bien, la que sigue. Ok, también pregunta Hugo Cortés si también hay etiquetadoras. Ah, sí, bien, ahí viene implícito. Sí hay etiquetadoras de tres tipos. La más básica es una que se llama LS8 o una portátil. Esa tiene una limitación hasta 1 pulgada de alto, pero puede imprimir el 80% de las necesidades que tú tengas. También tiene termocontráctil, también tiene etiquetas flexibles de las autolaminadas y tiene etiquetas también muy económicas de vinil que para lo más básico también te puede servir. Pone símbolos, etcétera. La que le sigue sería la etiquetadora de 4 pulgadas que te comento. Obviamente todas las alternativas son térmicas, por lo que no vas a tener problemas de que se vaya a despintar o que vaya a haber algún problema con los ribbon. Y manejamos también un tipo de etiquetadora de alta capacidad que es como las etiquetadoras Zebra, que les digo esa marca porque sé que muchos la ubican, que es para alta capacidad de 60 dpi o de 120 dpi. Entonces, sí tenemos alternativas y también en la parte de etiquetas hay muchas alternativas. Incluso algo que se me estaba olvidando es que también manejamos etiquetas para inkjet y laserjet. Eso quiere decir que ustedes pueden imprimir también ciertos tipos de etiquetas, no las grandes, pero sí etiquetas pequeñas, por ejemplo, para cables pequeños de automatización, de control, se pueden imprimir también en impresoras normales hacia etiquetadoras que pueden adquirir con nosotros y también por medio de nuestro software. Entonces, sí, también esa alternativa se puede. Ok, Alejandro Arellano pregunta qué significa DS3. Mira, DS3 es un certificado de seguridad de capacitación que se da a los empleados o a las personas que toman un curso, el cual se imparte por medio de alguien que esté certificado por DS3. DS3 es un curso mucho más extenso, bueno, ¿qué podríamos decir? Son 6 horas aproximadamente de capacitación, en donde se hace toda la referencia hacia los candados. Es un curso como el que les acabo de enseñar, pero más extenso, con revisión de la norma mucho más profunda. Se ven los candados físicamente, se hacen ejemplos de candadeo, se hace un examen al final y se les da a ustedes ese certificado de que quedaron, de que se les hizo esa capacitación. Esas certificaciones de S3 se dan mucho en áreas de mantenimiento por medio de organismos que den ese tipo de certificación o personas que estén certificadas por DS3 que tengan su certificado y que puedan firmar ese documento. Al final, el documento avala a Secretaría del Trabajo y Previsión Social que están capacitados para manejar loto en todo lo que es norma oficial mexicana. DC3 es el número del documento. Pero no les quería decir nomás eso, les quería decir toda la explicación, ¿no? Qué mejor. Y Sí. Hugo Uban comenta cómo puedo agendar una capacitación. Bien, mira, es cuestión de que revisemos. La verdad es que la agenda está libre ahorita en estos días, tú lo sabes. Lo que nosotros contemplamos normalmente es entre 1 hora, hora y media a 2 horas, de 1 hora a 2 horas, perdón, porque también hacemos un examen al final. Nosotros tenemos una presentación más extensa que se junta con esta presentación y que ya se hace con una referencia también un poquito más hacia irle dando información al usuario con videos para que al final pueda responder un examen. No es un examen para DS3 porque no se hace referencia a la normativa ni a los incisos ni a los apartados. En un examen de DS3 sí se hace,
Y dura aproximadamente esa parte. Si ahorita lo que están interesados es tener nada más la capacitación, podemos hacerla entre 1 hora y 1 hora y media, ya para tener tiempo. Entonces, para agendarles nada más cuestión de que me manden un correo con el interés o que lo mencionen, como les digo, ahí en las referencias del webinar con esta Yerim, y me manden la solicitud para ponernos en contacto, ir revisando la agenda que yo tenga y la que ustedes tengan, la disponibilidad y ajustamos sin ningún problema. Así lo hacemos. Que muy bien. Por aquí, Efra Vega comenta muchas gracias por la presentación. Hugo Cortés pregunta, ¿el material de los rollos para etiquetar tienen los que se reflejan en la oscuridad? Sí, tenemos también ese tipo del Night Glow, se llama, y tenemos también el que es reflejante hacia la misma luz. Se tienen las dos alternativas sin problema. Sería cuestión de que también, si me van a hacer, si me van a mandar alguna solicitud, que tengan más o menos una dimensión que ustedes requieran de la etiqueta. El ancho, la longitud, si es que quieren que sea una etiqueta que nada más brille, más o menos si es que quieren que también brillen las letras o que nada más brille la etiqueta, como tal el material. Algunos comentarios un poquito más para describirlo, pero sí contamos, la verdad es que es un catálogo extenso. Eso también se los puedo mandar. Tengo un catálogo con toda la parte de identificación. Déjenme mostrarles un poco. Una vez que estamos ya aquí. En este catálogo trae todas las alternativas que nosotros manejamos, todas completas. Sin embargo, es obvio que aquí yo les diría cuáles sí tenemos y cuáles no, ¿no? Porque sí es importante que hay unas que no manejamos aquí en México. Entonces, aquí están todos los tipos de etiquetas, por ejemplo, aquí están las de Arc Flash, hay etiquetas continuas, está, por ejemplo, el formato para poner los candados, para hacerlos, también para hacer también las etiquetas. Si ustedes quieren hacerlas a medida con Panduit, también se puede. Básicamente, para hacer cualquier tipo de etiquetado a medida, nosotros lo podemos hacer y ya enviárselos impreso. Bien, este no tiene tanta variedad. Voy a abrir otro archivo que sí tiene más variedad para que puedan ver lo que tenemos. Y sería cuestión de que cuando lo vayan revisando me vayan comentando si ustedes lo quisieran imprimir en una impresora o ya lo quisieran, de las de Panduit, claro, o si ya lo quisieran impreso. Permítanme un momento. Aquí está. Les puedo enviar también la liga de descarga de este catálogo. Aquí básicamente está todo el tema de seguridad. Aquí están todas las etiquetas que nosotros manejamos, inclusive también las etiquetas grandes que les digo que no compiten tanto con los mexicanos y que no son a veces necesarias. Por ejemplo, este tipo de etiquetas o de señalizaciones para tuberías no es algo que se utiliza aquí en México. Están, por ejemplo, las de exterior, están también las de Night Glow, las de Glow In, perdón, que son estas que están acá. Obviamente se manejan de diferentes tipos. Hay una variedad muy extensa. Como este tipo de productos no necesitan una norma oficial mexicana porque no manejan, o sea, sí necesitan, pero una básica nada más. Podríamos traerlos en caso de que ustedes los necesiten y que sea algo que ustedes empiecen a utilizar. Sin embargo, hay ciertos productos que no se manejan en México o que no se tienen todavía comercializados aquí en México porque no tienen tanta rotación. Sería cuestión nada más de que ustedes nos comenten, pero muchos de ellos sí los manejamos aquí en México. Obviamente, por ejemplo, estos de baños y todo lo demás, pues se manejan aquí con fabricantes mexicanos, ¿no? Pero les quería enseñar un poquito de las imágenes, de lo que tenemos de información para podérselas enviar si es que ustedes la requieren, sin problema también. ¿Qué otra pregunta hay por ahí, Yerim? Ok, Pablo Villegas dice, entonces David, ¿tú cuentas con la DC5? Con DC3, más bien. No cuento con DC3. Este tipo de presentación cuando se da con los clientes no firma DC3. Nosotros, lo que hacemos es sugerir la atención por si se quiere hacer DC3, porque insisto, para dar a alguien DC3 es alguien que ya se está dedicando a eso, que prácticamente su tiempo lo dedica a eso porque el tiempo es extenso cuando se tiene que hacer, ¿no? Se dedica más de un día y tal vez hasta día y medio si también se quiere hacer una evaluación extensa y dependiendo de cómo se quiera que queden todos, capacitados, ¿no? Yo no cuento con una DC3. Sin embargo, sí conozco organismo y conozco a personas que les pueden hacer la cotización en dado caso de que el cliente esté interesado con eso. Ok, y pues al parecer no hay más preguntas.
Tampoco hay manos levantadas. No sé si gustes agregar algo, David, esperando a ver si por ahí se despierta alguna duda. Sí, miren, les dejo mi correo. Está muy sencillo, dag@panduit.com. Por ahí, si me mandan un correo, yo les puedo enviar también todos mis datos. Digo, mi teléfono es aquí en Guadalajara, nada más que aquí no venía en la presentación. Lo voy a poner aquí un ladito para que igual lo puedan tener ahí. Ya se hace un poco más fácil que puedan ver la información. Si necesitan algo, pídanmelo directamente, no hay problema. Hacemos mucho manejo de muestras, son cosas pequeñas definitivamente. Cuando hacemos nosotros presentaciones con los clientes también llevamos el loto y muchas veces el cliente ya hasta con esa presentación se siente tranquilo, ¿no? Pero sí es necesario que en áreas, por ejemplo, de alimenticio, de médico, de enfoque, por ejemplo, industrial, sí se tenga una certificación por lo menos para los niveles de managers, que es mucho para lo que se utiliza el DC3 y en dado caso de ya enfocarlo a que también tengan una capacitación los demás empleados en niveles más bajos, pues obviamente darles capacitaciones básicas como estas, ¿no? Eh, nosotros estamos dispuestos a acercarnos hacia sus instalaciones, obviamente ya cuando todo esto pase, y en este caso podemos agendar las capacitaciones y ayudarlos a ustedes, no solo con el portafolio de seguridad. Panduit lo ve todo de una manera global. Si yo me acerco a ustedes, me acerco también con la intención de poder solucionar sus problemáticas en la parte de mantenimiento dentro de los productos que manejan, como los cintillos y como algunos otros más. Véanlo de esa manera porque Panduit es un fabricante que tiene el objetivo de tener buenos clientes que se casen con la marca y que entiendan el concepto que nosotros tenemos de ayudarles y que nos ayuden también a ayudarlos tanto con producto como con precio. Ojo, no lo estoy haciendo de lado. Lo que queremos tener es esa interacción con ustedes, ¿no? Una vez teniendo esa interacción, empieza a fluir todo y es más fácil con la comunicación saber dónde le duele tal vez en precio, en tiempo de entrega, lo que nosotros les podemos ofrecer, pero la apertura de Panduit va en esos enfoques. El tiempo de entrega, el servicio que nosotros tengamos, o sea, tener disponible el producto y atenderlos a ustedes con la necesidad y con la urgencia que se tenga de nosotros para responderles sus solicitudes y obviamente también ajustarnos a cómo están los precios del mercado. Una vez dicho eso, ahí les dejo mis datos, mi correo y mi teléfono y quedo a disponibilidad por si necesitan contactarme de manera directa. Yo los estaré direccionando con el vendedor de APSA y si el vendedor de APSA es el que es atendido, no duden que también llegará la solicitud hasta conmigo. Hasta la próxima, entonces los veré, perdón, la próxima semana. Todavía hay dos capacitaciones, si no estoy mal, lunes y martes, o lunes y miércoles. Entonces, son así bastante rápidas como las vieron ustedes, bastante objetivas. Lo que quiero es que ustedes ubiquen cuáles son los productos que tenemos y desde ahí empezamos a abrir el abanico ya con información personalizada. Te agradezco mucho, Yerim. Y muy bien, David, aquí surgió una duda, Sí, aprovechando, todavía hay tiempo, de Hugo Cortés, que dice, la norma para indicado en tubería acepta solo la etiqueta o hay que pintar toda la tubería. miren, en la identificación de tuberías sí es importante. Lo que yo tengo entendido es que sí hay que pintar la tubería, por ejemplo, la parte de identificación de tuberías para incendios tiene que ir de color rojo. Así también si se están utilizando tuberías para líquidos calientes o líquidos fríos, tienen que ir identificados en su circulación y en varias áreas a la longitud de la tubería. No estoy totalmente informado de esa parte, así que no te quiero desinformar o decirte algo que no sea correcto, pero lo que tengo entendido es que sí debe de haber una pintura y si hay una parte mínima básica, tal vez sea la identificación. No estoy totalmente seguro, sin embargo, sí sé que se deben de identificar, digo, forzosamente por la parte de la dirección que llevan y qué es el líquido que llevan. Entonces ahí sería con la etiqueta. Con la pintura ahí te la debo, pero la parte de esa parte creo que no estaría tan complicado de identificarla dentro de las normativas que te mencioné hace un momento. Si quieres, ahorita voy a volver sobre mis pasos, y vemos cuál. Ahí disculpen el ruido de fondo, los perros de repente se vuelven locos. Déjame ver dónde está esa información. Aquí. Puede ser en colores color y señalizaciones en la NOM 00, en la NOM 026. Y yo creo que también en la 028, donde se manejan sustancias peligrosas, te puede dar una referencia un poquito más específica. No tengo el inciso preciso, pero creo que revisando ahí puedes encontrar más información.
Ok, perfecto. Pues te agradecemos mucho, David Aguayo, de la Muchas marca gracias. Panduit, ajá, gerente de territorio. Por acá están agradeciéndote la información, Alejandro García y Hugo Cortés. Muchas gracias por su asistencia. También les recordamos que al finalizar la sesión, la plataforma arroja una pequeña encuesta, son 3 preguntas. También la van a poder encontrar en el correo de seguimiento. Y en la última pregunta hay un espacio abierto para que ustedes pongan ahí sus sugerencias, alguna duda que haya quedado, o algún comentario que nos quieran hacer, con mucho gusto, por ahí los vamos a leer. Y pues también, como mencionó David, los invitamos a las siguientes sesiones, que es el lunes 4 de mayo, te lo confirmo, David, a las 4 de la tarde, Muy y bien. y el miércoles 6 de mayo a las 10 de la mañana. Por ahí, seguramente les van a estar llegando los correos con todas las capacitaciones que vamos a tener la próxima semana, con los links de registro para que pues no se la pierdan. Muchas gracias, David, y gracias a todos por su asistencia. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias, Yerim. Gracias a todos. Cuídense. Buen fin de semana largo. Hasta luego. Hasta luego.